Alan García Pérez solicite el amparo diplomático, el asilo político, que en este momento está en proceso por la República Hermana Oriental del Uruguay. Quiero asimismo dejar bien claro que nosotros estamos en salvaguarda de la imagen de nuestra institución, pero denunciamos aquí una actitud que pretende nuestros viejos adversarios del comunismo, del antiaprismo, de grupos de poder, pretenden eliminar al partido de Víctor Raúl y no lo vamos a permitir. Quiero señalar que se preparaba para el día de hoy y por lo tanto se tomó esta medida del asilo en salvaguarda de la integridad política personal del exmandatario, preveyendo la burla que iban a ocasionar quienes el día de hoy iban a utilizar el mecanismo de la detención preliminar para poder mostrar y saciar esa actitud. Quiero señalar claramente también que ha habido un plan concertado, una celada, que venía ya programándose desde que se suspendió 2 minutos antes la diligencia a la cual asistió puntualmente el presidente Alan García. Minutos antes se da una noticia que no tiene pruebas comprobadas totalmente e inmediatamente, en automático, la Fiscalía solicita la ampliación de la investigación, así como también piden una medida restrictiva de la libertad, que significa no salir o tener impedimento del país. Esto ha sido un plan orquestado, porque lamento decir que en la patria abusan del principio de te investigo, y te investigo, ¿sabes cómo? Detenido. Y de repente sales bien o mal. Quiero también señalar acá que el día de ayer ha habido una cobarde agresión contra Luis Alva Castro. Y ha habido flagrancia porque se cometió en la cara de los policías. Demando que el ministro Morán tome las actitudes que correspondan. Y asimismo señalo y pido a la comunidad internacional evaluar el sistema de justicia, cómo se está dando en este país, donde abusan de estas medidas. Y quiero decirles y llamar también a la unidad del partido de Haya de la Torre. No vamos a permitir que un presidente constantemente manifieste la voluntad de cerrar el Congreso, que pida el retiro del fiscal de la Nación, que petardeen la gobernabilidad. Les digo a ustedes de forma clara y precisa que democráticamente estaremos dando la batalla que significa luchar contra la corrupción y hacer también las cosas dentro del marco del imperio de la Constitución y de la ley. A continuación, ha sido el congresista Elías Rodríguez, el secretario nacional del Partido Aprista Peruano, y ahora el turno de Erasmo Reina, abogado de Alan García. El señor fiscal Pérez Gómez no hace investigación, hace persecución. El señor fiscal Pérez Gómez ha estado en una campaña muy bien orquestada, postergando las 3 últimas declaraciones del expresidente Alan García. Él ha asistido a declarar y en plena diligencia 2 declaraciones de él fueron suspendidas. Y el 15 de noviembre último, precisamente cuando debería continuar su declaración, porque para eso era citado, minutos antes, en la mañana, el IDL Reporteros anunciaba un reportaje sobre la conferencia de Alan García y su presunta vinculación con la Caja 2, con documentos que solamente deberían obrar en el Ministerio Público. 2 minutos antes que empezara la declaración de Alan García, se publica el referido informe, teniendo dentro de su sustento precisamente toda la documentación
que obraba en la carpeta fiscal de la investigación contra Alan García. Pero ahí no queda este juego en pared entre el fiscal Pérez Gómez y el IDL, porque cuando hace la sustentación del impedimento de salida del país, a la cual, en el marco de la buena fe procesal, en el marco de colaborar con las investigaciones, el expresidente había expresado su deseo de allanarse y su conformidad de seguir colaborando con las investigaciones como lo ha hecho en los últimos meses y años. Sin embargo, el fiscal Pérez Gómez, con esa misma documentación que filtró al IDL, utiliza la traducción no oficial, porque lo usual y normal es que en toda investigación que lleguen documentos en idioma diferente al castellano o al español, tenga que utilizarse la traducción oficial. Pero como lo filtran al Instituto de Defensa Legal Reporteros, utilizan la traducción que ellos hacen y ya habían colgado en su página web. De tal forma, pues, que este instituto se ha convertido en una sucursal del despacho fiscal del señor Pérez Gómez. Ese hecho, sumado a que en esta semana se habían señalado 3 diligencias seguidas de Alan García, nos advirtió conjuntamente con información fidedigna y que ha dado cuenta ya el congresista Mauricio Mulder, se urdía una detención preliminar contra Alan García. Durante las últimas semanas y meses no se había producido ninguna convocatoria para esas declaraciones. Sin embargo, en una semana se había establecido que él concurriera a 3 diligencias, con el propósito evidente de tenerlo en el despacho fiscal, para repetir probablemente ese acto que se hizo con la señora Keiko Fujimori. Frente a esta advertencia, frente a esta documentación, frente a esta evidencia, entonces pues el escenario judicial, el escenario fiscal, después del impedimento de salida del país, cambió absolutamente, señores de la prensa. Por esa razón es que se tomó la decisión también de aconsejar al expresidente poder pedir el asilo a un país hermano de Latinoamérica. Esos son algunos de los elementos que evidencian una actitud hostil, no de investigación, sino de persecución de José Domingo Pérez. Porque también hay que recordar en este momento esa investigación que él aperturó por la denuncia de una ciudadana ocupante precaria de un inmueble que, con su solo dicho, afirmando que ese inmueble, que era propietario de un tercero, que lo había adquirido a través de un préstamo bancario, era propiedad de Alan García, y este propietario era testaferro de Alan García y pertenecían al Grupo Orellana. Con sola esa declaración se inicia una investigación por lavado de activos. Entonces, señores de la prensa, estamos a toda una actividad orquestada con el ánimo de que en estos días, precisamente, se produjera la detención preliminar de Alan García. Ha sido el doctor Erasmo Reina, abogado de Alan García Pérez, y ahora turno de Jorge del Castillo. Primeras palabras de solidaridad con nuestro compañero Luis Alba Castro, que ayer fue salvajemente golpeado por esta turba, que sabe Dios enviada por quién, y que está ahí frente a la Embajada del Uruguay. Las personas están identificadas visualmente y esperemos que la autoridad competente proceda a encauzarlos, a detenerlos, a procesarlos como corresponde. Ese es un cobarde atentado que lo único que hace es enervar la situación de crispación en la población. O sea, en lugar de dejar que las cosas discurran por los canales correspondientes, en el caso de un pedido de asilo diplomático, esta gente va a ir a presionar. ¿Cómo no fue a presionar a la embajada americana cuando Toledo se fue a Estados Unidos? ¿Cómo no presiona en otros lugares o se va a los medios de comunicación o a algún otro sitio para presionar a quienes sí han recibido probadamente dinero? Así es que ahí hay una gran diferencia en nuestra solidaridad con Lucho Alba. Esperemos y confiamos en que la autoridad competente tome las medidas del caso. En segundo lugar, nos sorprende que un diario como La República
aliente una marcha para sacar a Alan García de la embajada. O sea, ese es el texto de la convocatoria, sacar a Alan García de la embajada. Me hace acordar a la Ayatollah, ¿no? Cuando mandaron unas turbas a asaltar la embajada americana en Irán. ¿Eso es lo que se quiere hacer? Esa es la imagen que el Perú piensa proyectar al mundo, asaltar una residencia diplomática para sacar un expresidente porque tiene la presunción de que hubiera cobrado irregularmente una conferencia que sí la dictó. Me parece que sería lo más grave que le podría ocurrir al Perú y un retroceso enorme, y espero que los medios de comunicación no alienten esto. Pero por lo menos República lo estaba alentando con sus titulares y sus comunicaciones al respecto. Y por supuesto que eso tiene organizadores, eso no es gratuito. Y obviamente la policía tendrá que intervenir contra esta gente que pretende hoy organizar una movilización de esa naturaleza, que evidentemente lo único que hace es provocar una reacción. Toda acción genera una reacción. En tercer lugar, hay algunos hechos que hay que tomar en cuenta. La Convención de Asilo Diplomático de 28 de marzo de 1954, o Convención de Caracas, establece que corresponde dar asilo en las sedes diplomáticas siempre y cuando no exista un proceso en forma, dice la Convención. ¿Qué cosa es un proceso en forma? Es un proceso que ya tiene una imputación fiscal, una apertura de un juez. Esas cosas no existen. Aquí lo que existe es una cuestión preliminar. Es más, hoy día entiendo que el fiscal Vela ha dicho que no tienen los elementos para poder haber decretado una detención preventiva, ¿no? Entonces, que se cumple el precepto del asilo, se cumple. Ahora, que Uruguay es una república democrática en la cual tiene una larga tradición de concesión de asilo y también de haber tenido asilados. Muchos de los que hoy están en el gobierno han pasado por esa situación, en el gobierno uruguayo me refiero. Entonces, esa es una cuestión que hay que tomar muy en cuenta. Y también hay que tomar en cuenta que, a ver, estas imprecaciones del señor fiscal, ahora sí vamos a investigar, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que antes no podía investigar? O sea, eso estaba diciendo el señor Domingo Pérez, que antes no podía investigar y ahora sí puede investigar. Pues estaba preparando evidentemente algo. Y por último, la condición de asilo no enerva ni impide que continúe la investigación, que debe continuar. Sus caminos normales, establecidos y correspondientes. Así que ahí no tiene por qué hacerse, no es que con esto se malogró la investigación. Si hace una investigación seria, tiene que seguir su camino. También es evidente que toda intervención política, ya el hecho de la turba que está frente a la embajada de Suna, porque es mandada por gente evidentemente vinculada a partidos políticos, ¿no? Yo veo a los de Nuevo Perú con sus banderolas, ¿no? ¿Y por qué no las sacan con la señora Villarán, por ejemplo? Ahí sí no dicen nada. O los comunistas de Frente Amplio que apoyaron Humala, ahí sí no dicen nada. Entonces, creo que, y el llamado que hacemos a la ciudadanía es mantener la calma ante esta situación. También en el derecho internacional hay un debido proceso, dejemos que discurra. Y el país que califica el asilo es el país a quien se solicita el asilo, en este caso Uruguay. No es por más grita de acá, o mociones o declaraciones o llamadas de presidente a presidente, que las cosas van a cambiar. Más bien al revés, pueden ayudar a mejor calificar una condición de derecho a asilo. En consecuencia, dejemos en tranquilidad al gobierno uruguayo que tome la decisión de acuerdo a las informaciones, y como bien se ha dicho, lo ha dicho el propio embajador de Uruguay, no necesitan pruebas ni documentos. Ellos, en su criterio, como país soberano, toman una decisión y la comunicarán al Perú.
y comunicada al Perú si es favorable. El Perú no tiene otro camino, como lo ha señalado el señor vicecanciller, de otorgar el salvoconducto correspondiente. Y espero que todo esto se desarrolle en un clima de no crispación. Podemos entender las cosas, podemos comprender las frustraciones de algunas personas, pero creo que es el momento de la serenidad. Así como en el APRA hablamos de un momento de la unidad, y lo venimos hablando desde hace un buen tiempo de esta parte, hacia la población le pedimos también unidad en torno a nuestra democracia, a nuestra serenidad democrática que tiene que ser observada puntualmente y no entrar en esta confrontación abierta en la que evidentemente las condiciones las han creado aquellos que exacerbaron los términos de un proceso que se estaba desarrollando bien. Entonces, esperemos con tranquilidad y serenidad los resultados y le pedimos principalmente a los medios de comunicación que contribuyan a mantener la calma de la ciudadanía. Muchas gracias. Congresista Javier Ahora el Velázquez. turno para Javier Velázquez Quesquén.